Se nos pide que determinemos el límite de la función racional, cuando x se aproxima a 3. Comenzamos a evaluar el límite de una función racional, realizar una sustitución directa siempre que la función no tiene discontinuidad en el valor x se aproxima. Para empezar, veamos qué pasa cuando realizamos una sustitución directa. Observe que al sustituir 3 por x, la calculadora muestra indefinido. Si miramos el numerador y denominador por separado, tenemos el indeterminado forma de 0 dividida por 0. Esto no significa que el límite no existe. A menudo podemos simplificar una función racional para que podamos determinar el límite mediante la realización de la sustitución directa. Comencemos por factorizar el numerador y el denominador de la función racional dada. Para empezar, observe x cubo menos 27 es una diferencia de cubos. Para aplicar la fórmula a continuación, puede ser útil pensar en x al cubo como x elevado a la tercera potencia, menos 27, como 3 a la tercera potencia. Lo que significa que para el fórmula, a es igual a x y b es igual a 3. Así que en forma factorizada tendremos un binomio y un trinomio. El binomio es a menos b, que en nuestro caso será x menos 3. En el trinomio, el primer término es un cuadrado. Bueno, si a es x, un cuadrado es x cuadrado. Y luego tenemos más a por b, que será x veces 3 o 3 veces, y luego más b al cuadrado. Si b es 3, b al cuadrado es 3 por 3, o 9. Ahora tenemos el factor numerador, vamos a factorizar el denominador. Debemos reconocer que x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. Tendremos dos factores binomiales, donde un factor binomial es x más 3, y el otro es x menos 3. Así que vamos a escribir el límite en forma factorizada. Tenemos el límite de la función irracional, donde en el numerador tener un factor de x menos 3 y un factor de x al cuadrado, más 3x, más 9. En el denominador nosotros tener un factor de x más 3 y un factor de x menos 3, cuando x se aproxima a 3. Ahora, mirando la forma factorizada, observe cómo tenemos un factor común de x menos 3 entre el numerador y el denominador. Gráficamente esto representa un agujero en el gráfico, pero recuerda, un agujero en el gráfico no afecta a un límite y, por lo tanto, podemos simplificar aquí, y usar una función racional simplificada para determinar el límite. El límite original es igual al límite de la cantidad de x al cuadrado, más 3x más 9. Dividido por la cantidad de x más 3, a medida que x se acerca a 3. De nuevo, ahora ya no tenemos discontinuidad en x es igual a 3, y podemos determinar el límite mediante la realización de una sustitución directa. Sustituyendo x por 3, tenemos el cuadrado de 3, más 3 por 3, más 9, todo sobre 3 más 3. Simplificación: en el numerador tenemos 9 más 9 más 9, que es 27. En el denominador, tenemos 6. 27 y 6 comparten un factor común de 3. 27 dividido por 3 es 9. 6 dividido 3 es 2. El límite es igual a 9 mitades o 4,5. Espero que te haya resultado útil.